Ahí para que acepten, por favor. Bueno, vamos a dar, hoy es la cuarta sesión de la red de clubes de lectura. Esta sesión se va a tratar acerca de la neurociencia y los efectos de ella en nuestro cerebro. La exposición la va a hacer la profesora María Eugenia Valls, especialista en esta clase de temas, y ella nos va a compartir. Primero que todo, saludarle, darle la bienvenida, agradecer el tiempo y la disposición de participar de la red, que estas reuniones son importantes para el trabajo que ustedes tienen con sus clubes de lectura y también con el desarrollo personal y profesional de cada una y cada uno de ustedes. Antes de comenzar, quisiera saber cómo están, cómo les ha ido con sus clubes, si me pueden contar así breve, cada uno de ustedes. Ya, Marilu, parte. Ya, parte nos va Laurita. No, acá súper bien, el club muy motivado, los 15 alumnos, casi asistencia 100% todas las semanas, y entre ellos súper motivados con nuestro monitor ahí, así que no, el taller ha resultado muy bueno, muy bueno. Gracias. Excelente, felicitaciones. Ya, ¿quién más? Marilu. Hola, buenos días. Mira, por acá todo bien con los dos clubes de lectura, ¿ya? Los dos extramuros, también funcionando semanalmente y casi siempre con la asistencia completa, excepto algunas del club más antiguo, que hay problemitas familiares, todo, pero siempre está la asistencia, siempre están leyendo, y si no pueden asistir a las reuniones, mandan su comentario por WhatsApp. Eso es importante porque siempre hay una comunicación entre todas. Qué bueno, ustedes tienen un grupo de WhatsApp del club. De los dos clubes. De los clubes. Sí, de Mira, la biblioteca comunitaria y el otro que es como el que quedó de la otra biblioteca. Súper bien. Así que bien, contentas, entretenidas y sobre todo felices porque a todas les ha gustado los libros que estamos leyendo. Sí, que bueno, y ya esta semana les voy a mandar la actualización del catálogo con los títulos nuevos 2023. Así es que ya llegaron ya los 26 títulos que habíamos seleccionado. Y para este año, para la compra 2024, también vamos a invitarlas a participar, a todos los que se quieran sumar para el comité de compra, ¿ya? Así que vayan por ahí buscando, recopilando, perdón, los títulos que sean de su interés. A veces no podemos comprar todo porque esto se licita, ¿ya? Nosotros licitamos y dependiendo del proveedor es que si tienen o no la compra, ¿vale? Ya, pues. Vamos a comenzar y después hola Elvita, ¿cómo estás? Y después cuando Hola, Margarita, ahí veo la Reinita, la Edna, la Carolina. Bueno, tenemos acá dos invitadas que quieren formar sus clubes de lectura. Una que lo tuvo, pero se había ido un tiempo y volvió, que es Gabriela de la biblioteca de Zapallar, y la Carolina Valenzuela, que ella es de El Melón, de Nogales El Melón. Así que damos la bienvenida a las chiquillas a participar de esta sesión. Bueno, voy a darle la palabra a mi compañera y yo voy a empezar a mostrar el trabajo, la PPT que realizamos. Hola, muy buenos días a todas y todos. Qué bueno que estemos ya en esta cuarta jornada y espero que este tema les sea de interés y utilidad para seguir manteniendo y conformando clubes de lectura, ya que son una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestro cerebro social y para el desarrollo de nuestro sistema límbico, como vamos a ver más adelante. No las voy a abrumar con temas relativos al cerebro, ni partes, ni esas cosas, sino que
vamos a ir viendo dentro de las generalidades cómo actúa el cerebro, ¿verdad? Bajo las connotaciones, bajo las dinámicas de la lectura y sobre todo de la lectura social. Y cómo también se empieza a hablar de estos temas de neurociencia, que es como un tema de moda, dicen algunos, ¿verdad? Y básicamente no es que las neurociencias sean un tema que esté de moda hoy en día, sino que pasa que debido a los avances que hay en neuroimágenes, o sea, en dispositivos que permiten, ¿verdad?, visualizar qué es lo que pasa con el cerebro, se ha podido a través de la neurología determinar cómo se van generando algunas enfermedades relacionadas con el cerebro, que algunas tienen que ver, algunas tienen relación, ¿verdad?, con la heredabilidad y con la genética, y otras, más que nada, tienen que ver con algunos efectos teratógenos, como vamos a ver más adelante, o sea, con algunos elementos externos. Si quieres, le das a la siguiente. Bueno, ¿qué entendemos por neurociencia hoy en día, verdad? Es una ciencia dedicada al estudio de los mecanismos más íntimos del funcionamiento cerebral, o sea, cuáles son sus bases biológicas. Si nos ponemos a pensar en lo que es hoy día el sistema nervioso, ¿verdad? Podemos determinar que el cerebro se compone de varias partes. Uno, que es el cerebelo y la médula espinal, o sea, nuestra cabeza y lo que está acá, la conexión, ¿verdad? Y además, que sería el sistema nervioso central, y tenemos un sistema nervioso periférico que se basa en el parasimpático y en el simpático, ¿ya? Cuando vamos hablando un poco más adelante de lo que es el estrés y cómo afecta a nuestro comportamiento cerebral, vamos a retomar estos temas de sistema nervioso simpático y parasimpático. En términos generales, el sistema nervioso parasimpático es aquel que nos permite mantenernos en equilibrio, lo que llamamos la homeostasis. O sea, el sistema nervioso parasimpático mantiene en equilibrio todos nuestros organismos internos. Por ejemplo, el hígado, el corazón, el páncreas, todos nuestros diferentes órganos que tenemos en el cuerpo, el sistema parasimpático los mantiene en equilibrio y está siempre atento a los agentes externos o los agentes estresores. Y el simpático, que yo le digo que de simpático no tiene nada, porque cuando recibimos estímulos externos que nos puedan afectar, hacen perder la homeostasis, o sea, hacen perder este equilibrio y caemos en situaciones de estrés. Por ejemplo, latidos cardíacos que se aceleran, dolor de estómago, intestinos, ¿verdad?, que se contraen, y se generan todo lo que son las famosas hormonas del estrés, el cortisol y todo eso que nos hace sudar, ¿verdad? Y que muchas veces terminan en crisis de pánico o crisis de ansiedad. De eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, ¿qué factores de riesgo tenemos hoy día para nuestro cerebro? Aunque ustedes no lo crean, tenemos la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaco, el colesterol, etcétera. El abuso de alcohol y otras drogas. Todo esto se llaman agentes teratógenos y que comienzan desde el periodo de gestación. Por ejemplo, si tenemos una madre que tiene algún consumo de alguna de estas sustancias, lo más probable es que eso va a afectar de alguna manera el desarrollo del sistema nervioso del feto o del embrión, ¿ya? También vivimos en una sociedad estresada y estresante, y esto es uno de los principales factores y es un enemigo directo del cerebro. Por ejemplo, cuando ustedes tienen alguna situación de estrés, se acelera el ritmo cardíaco, sube la presión arterial. Por lo tanto, empezamos a generar síndromes, ¿verdad?, de hipertensión. Y esto se desarrolla todo a través de una cadena
del sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. Sigamos. ¿Cómo cuidar nuestro cerebro? Bueno, hay varios elementos que hoy en día nos dicen los neurólogos, sobre todo, que son los que trabajan las enfermedades cerebrales y que tiene que ver mucho con el apego desde la primera infancia. Esto que estamos hablando ahora yo lo extraje considerando que era una presentación para clubes de lectura, pero el cuidado del cerebro comienza desde el periodo de gestación. O sea, la madre es la principal responsable de generar cerebros sanos, ¿ya? A través del cuidado tanto de la alimentación, de sus controles recurrentes, de la alimentación sana y del ejercicio. Hay 3 elementos que son fundamentales para mantener para cuidar nuestro cerebro y mantenerlo sano durante toda su vida. Una es la alimentación, que tiene que ser, por ejemplo, rica en verduras, en frutas, en pescado y sobre todo en omega. El omega es uno de los aceites fundamentales para mantener nuestro cerebro activo, ¿ya? Recuerden que durante la primera infancia, desde el periodo de gestación, se conoce la primera infancia desde el periodo de gestación hasta los 6 años, de acuerdo a la literatura, otros lo extienden un poquito más hasta los 8, es donde el proceso que se produce mayor cantidad de sinapsis. ¿Qué son las sinapsis? Son las relaciones de neuronas a través de circuitos cerebrales. Inclusive durante los 3 años es tanta la generación de neuronas que tienen los infantes que se produce un proceso de poda. La poda neuronal es aquella que empieza a eliminar el exceso de neuronas porque el cerebro tampoco requiere de esta gran cantidad. Todas estas sinapsis se van a producir de acuerdo a los estímulos que reciba el niño en esta primera etapa. Esto no significa que a medida que vaya creciendo ya no se produzca más sinapsis, ¿ya? Muy por el contrario, hoy día con las neuroimágenes se ha logrado determinar que nosotros producimos hormonas hasta los últimos días de nuestra vida. Lo que pasa es que el cerebro se convierte más ejecutivo, o sea, los procesos de selección en el adulto, ¿verdad? Los procesos cerebrales de selección significa que el cerebro empieza a condicionar elementos que son útiles para los intereses de ese adulto. ¿Ya? Por eso dicen que el cerebro se pone más ejecutivo. Por ejemplo, si ustedes quisieran aprender un idioma hoy en día, lo pueden hacer sin ningún problema, solo que a lo mejor les va a costar un poco más, ¿verdad?, el manejo del idioma y van a tener mayores dificultades en su pronunciación. No así un niño, ¿verdad? Un niño en ese momento de la primera infancia, su cerebro es una esponjita, está captando todo. Por lo tanto, es el mejor momento para que él pueda adquirir otro idioma sin ninguna dificultad. Nosotros también lo podemos hacer, pero tal vez nos va a costar un poquito más. Entonces, dentro de los elementos que hacen que nuestro cerebro esté bien, esté equilibrado y funcione bien, tiene que ver uno que es muy importante con las relaciones, tanto las relaciones de pareja, de familia, de amigos, o sea, mantener relaciones sanas, ¿verdad? No tantos amigos, pero sí buenos amigos, amigos que nos contribuyan. No sé si a ustedes les pasa que a medida que vamos entrando en la adultez, como que nuestros círculos sociales se van achicando porque nos empezamos a poner selectivos y empezamos a ver, a valorar más cuáles son las relaciones de amistad que tenemos. Las relaciones de pareja son fundamentales en la salud cerebral porque muchas relaciones de pareja hoy día que incurren en temas de violencia dañan directamente no solamente a ellos mismos, sino que a todo su entorno. ¿Ya? Lo otro importante es el ejercicio aeróbico. Esto evita el estrés y llevar una dieta equilibrada. Hay un factor también que es muy importante y que hoy día se habla mucho dentro de las neurociencias para mantener no solamente el cerebro sano, sino que mantener el cuerpo en equilibrio, que tiene que ver con
los procesos de relajación y terapias de verdad que eviten el estrés, como la respiración, sobre todo en los procesos de respiración hoy en día. Hacer ejercicios de respiración todos los días, en la mañana y en la tarde, contribuyen a mantener el cuerpo en equilibrio y evitar las situaciones de estrés que provocan irrigación sanguínea, ¿verdad? Y por lo tanto hipertensión arterial. Hoy en día, dentro de las investigaciones, he detectado que muchos jóvenes, adultos jóvenes y adultos, están generando muchos ictus. Los ictus son las hemorragias cerebrales, ¿verdad? Producto de las constricciones de los vasos cerebrales de sangre. Y eso puede generar muchas dificultades, tanto en el habla, en todo lo que tiene que ver con el área de Broca, ¿verdad? En el lenguaje. Ustedes a lo mejor conocen experiencias directas de personas que han tenido hemorragias cerebrales y que han quedado con afasia, que es el problema del lenguaje. Eso afecta directamente el área de Broca y el área de Wernicke. Así que por eso es tan importante mantenernos siempre en esta salud cerebral. Como dice acá, el cerebro es como un músculo. Devuélvete un poquito. El cerebro es como un músculo que debe ser estimulado. Siempre tiene que estar en ejercicio y reforzado. Ahora, muchas veces tenemos el mito de que el cerebro se divide en dos hemisferios y que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho actúan, ¿verdad?, de manera independiente. Eso es un mito. El cerebro, a través del tallo encefálico, que es la división que tenemos aquí al medio y que nos une, hace que las sinapsis se generen de un lado hacia otro. Por lo tanto, el cerebro no actúa, los hemisferios no actúan de manera independiente, sino que siempre están interactuando de manera conjunta, ¿ya? Por eso debe ser estimulado, al igual que un músculo cuando nosotros hacemos ejercicio, para que no se atrofie. Y ahí ingresan elementos fundamentales como la cultura, por ejemplo, el estudio, la música, el aprendizaje de nuevos idiomas y por supuesto la lectura. Un ejercicio que es muy sano para el cerebro es el ajedrez. Siempre se están estimulando a través de la temprana edad los juegos. Bueno, si hablamos de niños, el niño en esta etapa de gran plasticidad cerebral que tiene, que es en su primera infancia, se debiera tener un sistema de educación integrada. O sea que las artes, la cultura, ¿verdad?, la educación física, la lectura, sean todos los elementos que se desarrollen de manera mancomunada, de tal manera que el cerebro tenga un desarrollo amplio y equilibrado. Y ahora sí vamos con la otra. Se me saltó la plasticidad cerebral. Bueno, este concepto, plasticidad cerebral o neuroplasticidad, tiene que ver con todo el sistema nervioso. No solamente, la neuroplasticidad corresponde solamente al cerebro y la plasticidad cerebral a todo el sistema nervioso, para adaptarse a los cambios en su función y estructura al paso de los años, a la enfermedad y a la información que recibe. El tema de la neuroplasticidad o la plasticidad cerebral, como les decía anteriormente, se tiene que trabajar desde muy temprana edad. O sea, al cerebro le tenemos que dar el suficiente ejercicio para que se mantenga activo y así podamos evitar enfermedades a futuro. Ya, ahora, hay un tema que también habla de lo que es el cerebro social. Los seres humanos somos eminentemente sociales. Por lo tanto, el cerebro social es aquel que se adapta a los medios cuando interactuamos con otras personas, a cómo nos comportamos ante otras personas. Y muy importante señalar que nosotros como seres humanos no solamente somos 100% herencia. Hoy en día se ha demostrado a través de las investigaciones que el cerebro tiene un componente hereditario y un componente epigenético. ¿Qué es lo que es el componente epigenético? Es aquel que nos hace adquirir todo lo que tenemos en nuestro entorno. Por eso, cuando hablamos de patrones culturales o patrones epigenéticos, tiene que ver con tiene que ver con aquellos elementos de dónde nosotros nos formamos. Por ejemplo,
nuestro entorno familiar, nuestro entorno educativo, nuestro entorno social con los amigos. Nosotros somos 50% epigenética, o sea, es muy importante cómo actúan nuestros entornos también para el desarrollo cerebral. Por ejemplo, hoy en día también esto de la epigenética se está considerando mucho en la parte de los derechos y los deberes ante los juicios, sobre todo para los imputados que son menores de edad. Hoy en día se evalúa mucho el concepto epigenético, o sea, de qué contextos vienen, ¿ya? Y de qué oportunidades han tenido o no han tenido. Nosotros encasillamos a todos los menores de edad que están, ¿no es cierto?, con causas en la justicia o que no son imputados, los cuestionamos porque son todos delincuentes, ¿verdad? Pero hoy en día hay un contexto que tiene que ver con la epigenética y que tiene que ver con las oportunidades y de qué contextos sociales vienen estas personas, cómo se han criado y qué sistemas de abandono han tenido. Entonces de repente uno dice, no, se tienen que secar todo en la cárcel, uno menos. Pero hoy en día hay connotaciones sociales que son súper importantes al momento de poder determinar ese tipo de condenas, sobre todo en el tema de los jóvenes. Sigamos. Bueno, el cerebro y el aprendizaje. El cerebro experimenta una evolución en el modo en el que se comporta respecto al aprendizaje. Cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de un tema de predisposición, ¿ya? ¿De qué interés tengo yo hacia el aprendizaje? Hacia la curiosidad, hacia la voluntad y especialmente hacia la atención y la emoción. Está demostrado que el aprendizaje durante toda la vida es absolutamente necesaria y bienvenida para el cerebro. Mientras mayor cantidad de aprendizajes tenemos y mientras mayor cantidad de desafíos le damos al cerebro, tenemos mayor posibilidad de evitar enfermedades futuras. Todos los aprendizajes que le estemos dando al cerebro implican generar sinapsis o plasticidad cerebral, ¿ya? O sea, generar conexiones eléctricas para la creación de nuevas neuronas. Por eso es tan importante mantenerse en formación continua, ¿ya? Estar toda la vida estudiando y leyendo, dándole nuevos desafíos al cerebro. Inclusive no sé si ustedes han escuchado a algunas personas decir de que es muy saludable cambiar de ruta todos los días porque cuando el cerebro se acostumbra a caminar siempre por una misma ruta, lo estamos poniendo, como dicen los lolos, en piloto automático. O sea, el cerebro conoce todas estas vías o estos mecanismos que usamos todos los días y muchas veces hacemos cosas de manera automatizada porque son muy repetitivas. Entonces, un buen ejercicio, por ejemplo, es cuando ustedes se van a su domicilio, cambiar el camino habitual que hacen, de tal manera que el cerebro vaya ejercitando nuevos obstáculos y vaya percibiendo nuevos elementos en esa nueva ruta. O sea, hay que ponerlo en ejercicio. ¿Ya? Hacemos muchas cosas de manera ritual y el cerebro ya las adquiere a través de su memoria de trabajo y a través de la memoria, ¿verdad? Inconsciente, que siempre está ahí en el cerebro ubicada, pero que a veces sale. Cuando hacemos cosas repetitivas, entonces no estamos generando que el cerebro haga ejercicio. Tenemos que darle siempre nuevos desafíos. Bueno, el cerebro y el aprendizaje siempre están orientados hacia un objetivo, ya sea hedonista, o sea, a través de la cultura, o práctico, a través de la profesión. Muchas veces hacemos cosas por nuestro propio placer, ¿verdad? Y porque nos gustan, y otras veces las tenemos que hacer por temas profesionales. Todo aquello que favorezca el mantenimiento de la atención grata facilita el aprendizaje. O sea, cuando estamos estudiando algo que no nos es placentero, estamos generando estrés. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos que generar aprendizaje para el placer, o sea, para algo que nos guste. Ya, muchas veces los estudiantes se estresan porque tienen que estudiar asignaturas que no les son satisfactorias. Eso les genera mucho estrés, sobre todo en aquellas asignaturas en las cuales tienen algunas debilidades.
Cuando hablamos de cerebro y aprendizaje, hablamos de todo aquello que a nosotros nos provoca placer. ¿Ya? Y aquí es como vamos a llegar en algún momento a que la lectura debe otorgarnos placer y es lo que pasa en los clubes de lectura. Todo aquello que favorezca el mantenimiento de la atención grata facilita el aprendizaje. Eso es muy importante. Uno tiene que nutrir el cerebro con aquellas materias de interés que nos provoquen placer. Por ejemplo, cuando ustedes tienen alguna habilidad manual y quieran aprender, muchas hacen tejido, otras practican crochet, otras decoupage. Cuando elijan alguna habilidad manual nueva para el aprendizaje, tiene que ser una estrategia que a ustedes les provoque placer. Si no les provoca placer y por el contrario, eso que están aprendiendo no les gusta o les provoca aversión o les complica, lo tienen que dejar porque si no van a caer en situación de estrés, ¿ya? Lo mismo pasa con la lectura. Ustedes conocen mejor que nadie los decálogos del lector, en el cual dice que si un libro a mí no me es significativo, yo no tengo por qué terminar de leerlo. Puedo dejarlo y tomar otro, ¿ya? Cosa que no sucede, por ejemplo, si tomamos el mundo educativo. Hoy en día el plan curricular obligatorio, y su nombre lo dice obligatorio, hace que los estudiantes tengan que leer, les guste o no les guste, un texto determinado. Entonces ahí caemos en que los estudiantes al final ya no quieren leer porque no les son significativos muchos de los textos que se les obliga a leer en el colegio. Entonces, por eso siempre apuntamos a que la oferta educativa, debía existir una oferta educativa o para la lectura, o bien que los estudiantes tengan la posibilidad de elegir qué es lo que ellos quieren leer. Por supuesto que esto les significaría mucho más trabajo a los profesores porque tendrían que generar diferentes pautas de evaluación, pero eso también puede cambiar si es que se le da la posibilidad al estudiante que él genere, ¿verdad?, su propia pauta para dar a conocer el texto que leyó, su propia rúbrica. Entonces, por eso que es tan importante que para que el cerebro aprenda y se sienta bien y esté siempre el cuerpo en equilibrio, que todo sea placentero. Sigamos. Bueno, la trascendencia de la lectura para la salud. Hay un concepto que es muy importante y que se denomina reserva cognitiva. No sé si ustedes lo han escuchado hablar. Y que es la cantidad y calidad de nuestro mobiliario intelectual. O sea, cuánto almacenamos acá, ¿verdad?, de conocimiento intelectual. Dice la mejor base o la mejor ventaja, ¿verdad?, que pudiera tener el cerebro para protegerse del declinar cognitivo, o sea, que empecemos a perder esta capacidad de conocimiento y que acarrea el paso del tiempo o sobrevenido por una enfermedad degenerativa. O sea, esta reserva cognitiva, cómo nutrimos al cerebro, ¿verdad?, de esta cultura, nos va a proteger en un futuro de perder nuestros conocimientos o de generar alguna enfermedad cerebral como puede ser el Alzheimer, ¿verdad? A mayor reserva cognitiva, más tarde comenzará con los síntomas de deterioro cerebral, o sea, con los olvidos y con enfermedades. E inclusive dicen que muchos podrían fallecer antes de que aparezcan estos síntomas si le damos al cerebro esta reserva cognitiva. Ahora, la reserva cognitiva no se da a última hora. Es un trabajo, es un proceso constante dentro de la vida. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué pautas favorecen la reserva cognitiva? Bueno, todo empieza con una buena educación. Volvemos entonces y retrocedemos a la primera infancia, ¿verdad?, y a los jóvenes. Es muy importante desarrollar el pensamiento crítico para la reserva cognitiva. O sea, esto no nos está diciendo que tenemos que aprendernos cosas de memoria. El pensamiento crítico nos invita a la reflexión. O sea, se supone que hoy día los procesos educativos y las políticas educativas deberían invitarnos a eso, al pensamiento crítico, de tal manera que el niño, ¿verdad?, a medida que va pasando sus diferentes etapas, tenga la capacidad de reflexionar ante diferentes situaciones y que pueda ser capaz de generar crítica y generar diálogo con sus pares o con sus grupos. Ya,
Es muy importante, por ejemplo, en el tema de los adolescentes, que los papás todos se quejan de que los adolescentes son impulsivos, que no son reflexivos, que actúan por ímpetu, y eso tiene que ver para que los, si aquí hay papás o abuelitos que tienen nietos en adolescencia, tiene que ver con que la corteza prefrontal, que está ubicada acá, que es la que rige todos nuestros impulsos, por eso los adolescentes son tan impulsivos, no se ha cerrado aún. Se cierra alrededor de los 18 o 20 años. Por lo tanto, que los adolescentes tengan esta conducta es absolutamente normal, ¿ya? Porque el cerebro, la estructura cerebral, tiene etapas, ¿ya? Tenemos 4 cortezas al interior del cerebro y cada una de esas cortezas va madurando en cada una de las etapas del desarrollo humano. Y la corteza prefrontal, que es la que actúa bajo nuestros impulsos, no se cierra como hasta alrededor de los 18 años. Por eso que nuestros adolescentes son tan impulsivos, ¿ya? No es que tengan un carácter o que sean desobedientes, no, tiene que ver con su desarrollo cerebral, ¿ya? Y desde el comienzo es fundamental inculcar los beneficios de la cultura, el aprendizaje de la música, la filosofía y por supuesto el hábito lector para el desarrollo de este pensamiento crítico en todas las etapas de nuestra vida. Ustedes deben saber que la lectura, o sea, el habla viene incorporado en nuestro cerebro. O sea, todos vamos a hablar, a no ser que tengamos algún daño, ¿verdad? En el área de Broca o en el área de Wenke, que podamos tener algún daño cerebral producto, ¿verdad?, de algún problema en el embarazo de la madre o alguna falta de oxigenación del niño, o bien que hay alguna enfermedad genética, ¿verdad?, hereditaria. Pero todos deberíamos desarrollar el habla. Y aquí es donde aparecen las famosas neuronas espejo que son tan importantes. Las neuronas espejo son las que nos hacen aprender por imitación. Por ejemplo, el apego es tan importante y trabajar con el bebé frente a frente porque la neurona espejo se estimula con el otro. ¿Ya? El idioma materné, que es el idioma del balbuceo, cuando el niño empieza a ta, 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 ma, 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 eso uno lo tiene que situar al niño y estimular siempre de frente para que las neuronas espejo empiecen a desarrollarse y empiece él a desarrollar el lenguaje. Ahora, muchas veces ustedes se preguntarán, oye, si este niñito es igual al papá, se para igual, se siente igual, cruza los brazos, hace lo mismo. Esas son las neuronas espejo. Son las neuronas de imitación que aprenden los niños en el entorno, sea en lo epigenético, en lo que van aprendiendo de todo su entorno cultural. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante la estimulación a temprana edad. Y esto se va desarrollando y el cerebro a medida que va madurando va adquiriendo todos estos elementos. Ahora, la lectura no viene incorporada al cerebro, la lectura se aprende y debe ser enseñada. Por eso hasta hoy en día tenemos personas que hablan, pero muchas de ellas pueden ser analfabetas, porque nadie les ha enseñado, ¿verdad?, a leer y a escribir. Porque para el cerebro la lectura es un aprendizaje con el otro, externo, es parte de la alfabetización. No así el habla. Hablemos mal o hablemos bien, usemos modismos o no los usemos, va a depender del entorno en el cual nosotros hayamos aprendido a hablar y va a depender de la estimulación que tengamos desde pequeños para desarrollar un léxico amplio, ¿verdad? Y un léxico correcto. Hoy día no sé si ustedes escuchan a los jóvenes que muchos hablan, ¿verdad?, con modismos. Y uno dice, por Dios, estos jóvenes, ¿cómo se relacionan tan mal? ¿Cómo hablan tan mal? Pero en su entorno familiar deben hablar exactamente igual. Es lo que ellos han aprendido. Y con los pares que eligen estar, porque recuerden que los adolescentes, para ser integrados a un grupo, ¿verdad?, tienen que seguir los cánones de este grupo para poder ser integrados.
Por lo tanto, repiten los modelos. Sigamos. A ver. No, ahí ahora vamos. No, anterior. Anterior. Ah, para atrás, para atrás. Sigamos. Ya. Fomentar hábitos. Ya. La siguiente es Fabiola. ¿Qué pasa en tu cerebro cuando lees? Aquí nos vamos a meter un poquito más en algunas palabras medias complejas, ¿ya? Cuando yo leo, se activa la corteza visual. La corteza visual, aunque ustedes no lo crean, está acá atrás. Por acá, por la nuca. ¿Ya? De ahí aparece todo el contexto visual hacia adelante. Son áreas específicas para otorgar valor lingüístico. ¿Ya? O sea, yo a través de los ojos rescato los elementos del valor lingüístico. Áreas que otorgan significado a la que se lee. Áreas del lenguaje. Aunque no se lea en voz alta, yo estoy activando de todas maneras en el cerebro las áreas del lenguaje. Y áreas relacionadas con la emoción o el placer de la lectura. Y aquí entra a actuar directamente el sistema límbico. El sistema límbico es el sistema de las emociones. ¿Ya? Y esto es lo que nos desarrolla la lectura en mayor profundidad. Y más adelante vamos a ver lo que es la empatía. Cómo la lectura desarrolla la empatía. Hay grandes zonas que se ponen a trabajar en paralelo, como el lóbulo frontal, que está acá adelante, que con sus funciones ejecutivas nos ayuda a ordenar mentalmente personajes, fechas, tramas, zonas relacionadas con la memoria de trabajo. La memoria que nosotros activamos todos los días, frecuentemente en nuestros lugares de trabajo, en nuestros hogares, se llama memoria de trabajo. O sea, lo que estamos leyendo en el momento. Y la memoria de futuro o prospectiva, o sea, lo que no hemos leído todavía del libro, pero que lo que estamos pensando que pueda pasar. O sea, las hipótesis que vamos a generar, ¿no es cierto? A medida de ese libro, a medida que vamos a avanzar. ¿Ya? Y luego está la interpretación de la obra inacabada, cuyas últimas pinceladas siempre las da el lector. O sea, nosotros siempre estamos adelantándonos a lo que podría haber pasado. Y muchas veces nos sucede que con el final de un libro quedamos absolutamente satisfechas y otras veces no. Otras veces no, oh, qué fome, yo le habría dado otro final, que es un juego muy bonito también que se puede hacer al interior de los clubes de lectura, ¿verdad? Comentar si el final realmente fue lo que ustedes esperaban o no. Y además, a partir de la lectura, ¿verdad? Y de lo que pasa cuando yo leo y cuando leo reiteradamente, vienen también otro elemento que es muy importante y que se trabaja en la biblioterapia y que tiene que ver con la escritura. Hay muchos mecanismos terapéuticos que trabajan a partir de la escritura con pacientes, o sea, esas emociones que yo tengo guardadas para mí y que no soy capaz de develar a nadie, lo puedo hacer a través, ¿verdad?, de la escritura, de generar cuadernos de memoria, de desahogar ese yo interior que me está afectando a través de mis emociones y plasmarla en la escritura. Entonces, esta interpretación de la obra inacabada siempre la va a dar el lector final. Sigamos. Fomentar hábitos de lectura como terapia. Aquí entran, ¿verdad? Los clubes de lectura, son, a pesar de que son sociales y grupales, son hábitos terapéuticos, ¿verdad? Leer es uno de los placeres de la vida. Y vuelvo a reiterar esto del placer. Para que el cerebro, ¿verdad?, genere esta carga cognitiva o mantenga esta carga cognitiva, todo tiene que ser placentero. La lectura sosegada baja la presión arterial, baja la frecuencia cardíaca y el cortisol plasmático. El cortisol plasmático es lo que nos produce el estrés y la adrenalina. La adrenalina cuando se libera de manera
apoteósica nos genera todas estas crisis de ansiedad, la sudoración de las manos, las palpitaciones, los ahogos, ¿verdad? Eso es la adrenalina y el cortisol, que hacen que nuestro cuerpo entre en desequilibrio y en un estrés absoluto. Cuando este estrés se desencadena de manera muy abrupta y es muy severo, muchas veces se requiere, ¿verdad?, generar o acudir a terapias para poder controlarlo, y tiene que ver con situaciones estresantes de nuestra vida, que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero sí existen. ¿Ya? Leer permite conocer las experiencias de otros. Aprender de ellas es como soñar, ¿verdad? Es un entrenamiento para la realidad y para la vida. Y la lectura grupal estimula la empatía y, como dije anteriormente, se pone, ¿verdad?, en desarrollo nuestro sistema límbico. Nuestro sistema límbico está integrado por la amígdala, no la amígdala que tenemos acá. En el cerebro hay ¿cómo se dice?, un elemento que es del tamaño de una almendra, muy chiquitito, y la amígdala, la ínsula y el núcleo de Accumbens son los que conforman el sistema límbico. Y la amígdala es la que está todo el tiempo pendiente de nuestros miedos, sobre todo de lo que está pasando en el exterior. Cuando yo tengo una situación estresora del medio ambiente, ese estrés llega directamente a la amígdala, de la amígdala pasa al hipocampo, y del hipocampo al sistema nervioso periférico, y ahí queda la crema. Se nos desencadena todo. Entonces, por eso es que es tan importante conocer y trabajar la respiración. La respiración, ¿verdad?, es lo único que nos hace mantenernos en equilibrio, y hacer ejercicio de respiración constante hace que no caigamos en este estrés descontrolado, ¿ya? Entonces la amígdala, yo muchas veces digo, no, en vez de amígdala, es una enemígdala, porque cuando se ve alterada es cuando nos provoca muchas situaciones patológicas a nivel corporal. Las crisis de pánico, por ejemplo, que te dan ganas de salir arrancando, o bien que te paralizan, porque las crisis de pánico tienen esos dos niveles de, ¿verdad?, de manifestación. O te paralizas o te desmayas, o corres o corres o corres y nadie te puede detener. Esos son niveles ya extremos de cortisol plasmático y adrenalina que ingresaron a tu cuerpo por una situación de estrés. Entonces, la empatía significa colocarnos en el lugar de otro, y esto es lo que hacen los clubes de lectura a través de las conversaciones en torno a un libro determinado. Muchas veces nos ponemos en el papel del personaje, ¿verdad? Yo no sé si ustedes leyeron la historia de un canalla, ¿alguien la leyó? De la Julia Navarro. Bueno, ahí constantemente el autor, que es un canalla, o sea, el personaje principal, que es un canalla, está reflexionando en torno a su conducta, y dice, él se porta frecuentemente mal, pero después reflexiona y dice, si yo hubiese hecho esto, no hubiera afectado a esto, esto, esto. O sea, él está en una constante reflexión entre el mal comportamiento que tiene hacia los demás, pero también reflexiona tratando de ser empático, cosa que nunca consigue. Por eso se llama la historia de un canalla. Entonces la empatía nos permite eso a través de la lectura, sobre todo en la lectura grupal, no solamente ponernos en el papel de los personajes, sino que a la vez podernos nosotros mismos, ¿verdad?, generar empatía con el otro a través del diálogo o las experiencias individuales que salen en la conversación del club de lectura. Por eso es tan importante la lectura como dinámica social, ¿ya? Hace que el cerebro, ¿verdad?, de alguna manera genere el equilibrio necesario para mantener una salud cerebral sana. Nos baja la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, y nos elimina cortisol. Si a eso le suman lo que hablamos anteriormente, de una dieta equilibrada, mucho omega, y hacer ejercicio constante, ¿no?, ejercicio aeróbico y además ejercicios de respiración, podemos mantener nuestro cuerpo en equilibrio y evitar el estrés, y evitar que nuestro cerebro esté siempre en estado de alerta, porque la amígdala siempre está así,
La amígdala está tratando de ver todo lo que pasa a nuestro alrededor para reaccionar, ¿verdad? Para mandarle esto, se llaman, no me acuerdo bien el nombre, los efectos que vienen de afuera, síntomas periféricos externos, ¿ya? Que ingresan a nuestro organismo y nos desordenan a través del estrés. Hoy en día casi todas las enfermedades que sufrimos son producto del estrés. Por eso es tan importante mantener esto de manera saludable, mantener el cerebro de manera saludable. Sigamos. ¿A qué conclusiones podemos llegar entonces? Que la lectura es una actividad que activa la corteza visual, que dije que estaba acá atrás, ¿verdad? Para procesar una información consistente en símbolos que son reconocidos en ciertas áreas del cerebro como letras, que es lo que estamos viendo a través, ¿verdad?, de nuestra corteza visual. Otras áreas del cerebro juntan esas letras y las reconocen como conjunto que constituyen palabras y que a su vez conectan con otras áreas del cerebro que dotan de significado esas palabras y grupos de palabras para activar las áreas del lenguaje y generar entendimiento. Todo eso pasa en milinésimas de segundos cuando ustedes están leyendo. Se activan varias áreas del cerebro. Está el hipocampo, el hipotálamo, que están ahí, ¿no es cierto? Las zonas de Broca y de Wenck. Toda esta secuencia de procesos activa el riego sanguíneo y la creación de neuronas. O sea, cuando ustedes están leyendo y se produce todo esto que está en el texto, lo que están haciendo a su cerebro, lo que les está provocando es activar riego sanguíneo. ¿Y qué pasa cuando vienen los ictus o las hemorragias cerebrales? ¿Qué pasa en el cerebro? El cerebro no irriga sangre. Cuando yo tengo un derrame cerebral es porque el cerebro no está irrigando, se producen nódulos, ¿ya? Entonces, si yo me doy el tiempo, que es lo más importante, darse el tiempo en el día para bajar mis niveles de estrés, leyendo, ya sea de manera individual o con el grupo del club de lectura, lo que estoy haciendo es activando mis procesos de riego sanguíneo y a la vez creando neuronas, porque le estoy entregando desafíos a mi cerebro para que se mueva. ¿Ya? Sigamos. La conclusión 2 viene ahora. El tipo de contenido de lectura activa procesos diferentes en el cerebro. Esto está demostrado a través de investigaciones. Por ejemplo, el tipo de contenido de lectura, la no ficción, la poesía, la novela histórica, el ensayo, etcétera, activa procesos diferentes en el cerebro. Por ejemplo, en la novela de suspenso, estimula áreas en las que se procesa la cognición social y la memoria prospectiva, o sea, la memoria de futuro, porque formulamos hipótesis sobre lo que va a ocurrir a continuación. ¿No pasa lo mismo cuando yo estoy leyendo, por ejemplo, algún texto que tiene que ver con lo académico? Por ejemplo, cuando los chicos están estudiando algún paper que tiene que ver con alguna de sus asignaturas, ellos están generando solo el proceso cognitivo y les cuesta mucho desarrollar ese proceso cognitivo y de entendimiento porque puede ser que no logren procesar bien los contenidos si no tienen un léxico adecuado y eso les dificulta la comprensión y les provoca estrés. ¿Ya? Sobre todo si dejan esos procesos de aprendizaje para última hora, es peor. Entonces es muy importante también tener claridad de lo que pasa en el cerebro de acuerdo al texto que yo estoy leyendo. Por eso que la novela histórica, la poesía, la no ficción, el ensayo son muy recomendables para generar la memoria social y la memoria prospectiva, o sea, para generar hipótesis y adelantarnos a lo que viene. Y finalmente la conclusión número 3, leer aumenta la reserva cognitiva, que era lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? La reserva cognitiva es crucial para una salud sana, una salud cerebral sana a medida que vamos avanzando en la edad. Ustedes de repente podrán ver que los premios Nobel ya muchas son personas mayores, que pasan los 70 y los 80 años. Grandes líderes generaron sus mejores textos en edades muy tardías. Y es porque ellos toda la vida han mantenido el cerebro
con una buena reserva cognitiva. ¿Ya? Entonces la actividad de la lectura genera una reserva cognitiva que puede ser crucial para prevenir o mitigar la degeneración neuronal y las enfermedades que se relacionan con ella. Por ejemplo, cuando empezamos a perder ya la memoria, se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Bueno, hay muchas personas que siempre se nos olvidan las cosas, pero eso tiene que ser, eso tiene relación con la recarga de estrés y de trabajo que tenemos, ¿ya? Pero hay que preocuparse de eso, hay que preocuparse, por ejemplo, de cuando nos cuesta conciliar el sueño, puede ser producto de un estrés o de una enfermedad degenerativa. Entonces, que a ustedes les cueste quedarse dormido, no le echen solamente la culpa a los problemas. Puede haber otra situación ahí que tiene que ver a lo mejor con alguna enfermedad. También los olvidos recurrentes, o sea, si ustedes no tienen una carga laboral o algún gran problema que les pueda estar afectando, los olvidos recurrentes pueden deberse a otro tipo de situaciones. Por eso también es tan importante mantener, preocuparnos de nuestro cerebro y ir a neurólogo, hacerse chequeos constantes con neurólogos. Si necesitamos, si vemos que estamos ante una situación de ansiedad muy profunda que no podemos controlar, es bueno también realizar terapias constantes con psicólogos, los que nos ayudan a mantener nuestro cuerpo en equilibrio, en homeostasis, ¿verdad? El efecto beneficioso de la lectura se multiplica cuando se produce en una dinámica de socialización, o sea, cuando las lecturas se comparten. Y es aquí una de las relevancias de los clubes de lectura. Nos ayudan a aumentar nuestra reserva cognitiva. Y cada tipo de contenido de lectura, o sea, los géneros y las características, estimula una u otras áreas del cerebro. Como les decía yo, ¿verdad? Algunas estimulan nuestra memoria prospectiva y otras estimulan nuestro sistema cognitivo, o sea, nuestro sistema de aprendizaje. Y hasta aquí llegamos con la presentación, si no me equivoco, y abro el micrófono para preguntas, para dudas, para cosas que no les hayan quedado con mucha claridad. Espero que les haya gustado el tema, es un tema fascinante. Yo todavía no termino, estoy haciendo un diplomado en neurociencia y la verdad es que creo que el cerebro es una joya y es una joya que todavía no se termina de investigar. Por lo tanto, lo tenemos que cuidar. Yo creo que si hubiese tenido estos conocimientos en mi juventud, creo que no habría tenido tantos desórdenes existenciales. Así que les abro el micrófono para consultas, para preguntas. En realidad lo que yo me estoy especializando ahora es en neurociencia infantil relacionada con la lectura. Estoy haciendo investigaciones en neuronas espejo para trabajar el aprendizaje de la literatura para niños, ¿verdad? Desde el vientre materno. Pero el cerebro adulto también es súper importante y claro, nosotros que ya, por ejemplo, yo ya que voy a llegar a los 60 años, para mí es re importante conocer y saber cómo puedo mantener mi cerebro saludable la mayor cantidad de tiempo posible, porque nos guste o no, si no tenemos esta reserva cognitiva, todos vamos a caer en algún momento en alguna enfermedad propia de la edad y del deterioro cerebral. Por Sí, eso yo quería les hacerte digo, una consulta. sí, dime, Elba. Sí, mira, cuando tú comenzaste con la exposición dijiste que la madre es responsable del desarrollo cerebral de los niños. Yo no comparto esa afirmación. Las madres, La madre es la responsable. Yo creo que en el desarrollo cerebral de los niños definitivamente interviene la familia completa. Hoy día el desarrollo cerebral de los niños está relacionado con su madre, con sus hermanos. Importantísima hoy día la presencia del padre. Se ha determinado que los niños imitan y realizan actividades infinitamente distintas y mucho más son espejos con los padres que con las madres. Y eso a mí me parece una afirmación que hoy día en neurociencia es muy interesante. Lo otro sí, que te pero quería yo me refería a los efectos teratógenos. Ya, lo otro que te quería aportar es que si bien es cierto, el ejercicio aeróbico es bueno, con la edad, la columna, los huesos complican bastante a las personas desde el punto de vista de la salud, porque generalmente el ejercicio aeróbico es de rebote. Sin embargo, hay una actividad mucho más simple,
que es caminar todos los días. Y salir a por eso caminar, se dice. nosotros tenemos hoy día la posibilidad de salir a nuestra casa, a la playa, tenemos en la región aquí lugares maravillosos, y ser una caminante, no hay camino, es hermoso, y realmente es el secreto de mantenerse saludable, y la palabra es movimiento. Las personas mayores sí o sí debemos estar en permanente movimiento, y no estamos hablando de los quehaceres de la casa, No, estamos hablando de realizar actividades que no estemos tanto tiempo sentadas ni tanto tiempo acostadas, ¿no? En movimientos, y movimiento es uno de los movimientos. Nosotros en el club de lectura tenemos un caminatas, y les comparto la experiencia. Salimos a caminar y nos juntamos de vez en cuando a hacer actividades que nos permiten movernos de esa manera. Ese es mi aporte. Gracias, muy buena la presentación. sí, Elba, sí tienes la razón. Yo me refería al desarrollo cerebral sano. Tiene que ver, ustedes saben que desde la tercera semana de gestación ya el cerebro empieza a formarse y a desarrollarse. Me refería a los agentes teratógenos. Por ejemplo, inclusive el consumo de algunas medicinas, ¿ya? Cuando las mamás van a sus controles prenatales, ¿verdad? Ahí les aconsejan la alimentación, la medicina, inclusive los rayos X. Los rayos X también pueden afectar el desarrollo cerebral del niño. Ahora, el apego y todo lo que podamos generar en esa persona de manera valiosa tiene que ver con la epigenética, o sea, con todos los entornos culturales. Ya, y claro, me refería más que nada a la salud, a los excesos, a consumos, tanto de cigarrillo como de droga. Muchas veces uno dice el cigarro no afecta tanto, pero los niños por lo general o nacen bajo peso o no siguen creciendo en el vientre materno, y muchas veces hay que hacer cesáreas a los 8 meses para que el niño siga creciendo afuera. Y eso tiene que ver mucho con agentes externos. Lo demás es todo lo que tiene que ver con apego, está bien. Todos los entornos son sumamente significativos para el desarrollo cerebral de un niño y una persona adulta. Y con respecto a los ejercicios, les aconsejo a las que les guste y la que pueda, piscina. Las que tenemos problemas a los huesos, el trabajo en agua es pero magnífico, magnífico para mantenernos en un movimiento sano y en un cuerpo, ¿verdad?, que no se nos vaya poniendo rígidos. Yo quería aportar otra cosa que también es importante, porque dicen, ya, ¿cómo controlamos el estrés? Aparte de la respiración, está la hormona de la oxitocina. Y la oxitocina ayuda a bajar el estrés. Y mira, se comprobó que la forma de bajar la oxitocina es, por ejemplo, abrazarse con alguien o abrazarse uno mismo por más de 8 segundos. Y lo otro es jugar con las mascotas, tener un perro, jugar con un perro, ya sea tuyo o ajeno, o un gato. Eso también te baja el cortisol, esta hormona, que si bien el cortisol nosotros debemos también tenerla, porque nos pone en acción, nos genera el estrés, pero nos pone en acción, pero también la oxitocina viene a bajar ese cortisol. Y lo otro, son 2 cositas más que quiero decir. Lo uno es que hay que tener cuidado como uno se habla. Ojo como uno se habla, porque como tú te hablas, el cuerpo cree que es verdadero. Entonces, si tú estás constantemente diciéndote, hoy estoy mal, no sirvo para nada, esto está terrible, tu cuerpo cree que es verdad, entonces tu cuerpo se enferma. Y lo otro también es que cuando nosotros estamos desvelados, por ejemplo, el 99% de todos los panoramas que nos imaginamos en nuestro cerebro nunca ocurren, nunca funcionan. Es decir, nos imaginamos escenarios muy peligrosos, por así decirlo, pero eso no se llevan a cabo. Entonces, por eso hay que tener ojo cuando uno está desvelado, ojo con lo que tú te imaginas, ojo con lo que tú piensas. Y la tercera cosa es que cuando las personas tienen accidentes vasculares, la parte del cerebro que tiene relación, no recuerdo el nombre de la parte del cerebro, pero que tiene relación con los oficios o con las profesiones, esa parte sigue funcionando.
Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Un mecánico que haya pasado un accidente, esté con un accidente vascular, ¿ya? Y quedó imposibilitado de caminar porque se le quedó la mitad del cuerpo malo, todo. Pero si tú le preguntas al mecánico cómo se revisa, por ejemplo, una bujía, él es capaz de explicártelo completamente. Porque aparte del cerebro relacionado con el oficio, con el quehacer de su trabajo, sigue funcionando. Yo lo he visto en mecánicos, lo he visto en personas que se dedican a coser, a la moda, también. Entonces, eso es como bien importante. Esos son mis aportes. Y muchas gracias, María Eugenia. Está súper buena lo que nos enseñaste. Magda. Ya, buenos días, ¿cómo están todos? Dos cositas. Uno, con el tema de la actividad física. Existe mucho ejercicio de tipo aeróbico que se puede realizar sin rebote. De hecho, es una de las cosas que yo hago. Hay un montón de gente que está especializada en realizar actividad física para personas como nosotros que por distintas razones no pueden realizar rebote. Tengo una lesión en la rodilla hace muchos años y no puedo hacer Sí, igual hay un micrófono abierto por allí. Y lo otro tiene que ver con el tema del estrés, cosa que me parece a mí muy interesante, y el humor. De hecho, hay muchísimos estudios que han demostrado la importancia de mantener el buen humor para toda la parte de desarrollo cognitivo, sobre todo para las personas ya de cierta edad, para decirlo elegantemente. Entonces, hay un montón de actividades, como bien dijo la amiga hace rato, pero hay cosas tan sencillas como que el día que uno se esté sintiendo mal, uno toma un lápiz y lo muerde de esta manera y eso hace que llegaron tus cosas. hagan como que se están sonriendo. El cerebro no sabe que eso es mentira. Simplemente siente que tú te estás sonriendo y te hace sentir mejor. Y hay muchísimas actividades sencillas que podemos realizar en la vida diaria para tener mucho mejor humor y sentirnos mejor, disminuir el estrés. Y obviamente la lectura es una de ellas. Muchas gracias, muy interesante el tema. Sí, súper, es verdad eso. El buen humor, hay terapias de la risa, inclusive. ¿Cómo no? Pero incluso más allá del tema de terapia de la risa, el hecho de que nosotros de manera consciente realicemos actividades para yo sentirme mejor diariamente. Porque muchas veces creemos que estar de buen humor es perder el tiempo, es gente fútil que anda por ahí pelándole el diente a todo y que no es gente seria. Resulta que el humor es una de las cosas que nos ayuda a mejorar la creatividad, a desarrollar nuestro sistema de salud, sentirnos mucho mejor. Y hay muchas estrategias que nosotros podemos hacer para sentirnos de mejor humor, de sentirnos mejores, estar más contentos en la vida diaria. Es verdad. Siempre en espíritu positivo y alegre. ¿Alguien más me quiere hacer alguna pregunta? Laura, la había levantado la mano. Laura, ¿estás por ahí? No, perdón, y la Melania también. Perdón, la Gloria de... Hola, Gloria. Hola a todos. Oye, es que yo tengo la voz más o menos, secuelas de un resfrío. Es que está funcionando el club de lectura y no sé si me escuchan bien. Acá las señoras del club de lectura, yo me incorporé tarde, no sé si voy a estar bien en lo que voy a decir, pero las señoras del club de lectura vienen con dos kinesiólogos todas las sesiones y les hacen, antes de iniciar cada sesión la lectura, inician con ejercicios kinésicos y cognitivos. Hoy día estuvieron haciendo trabalenguas. Entonces, hacen ejercicio y van diciendo los trabalenguas. Entonces, acá se hace una tarea maravillosa, encuentro yo, porque siempre se les está activando físicamente y no solamente es club de lectura, sino que mucho más que eso, porque siempre están activando en cada sesión su parte cognitiva y su parte física. Eso, gracias. Eso era, gracias. Super, Gloria, gracias. Laura también. Sí, no veo la manito de la Laura. No, yo la había levantado, pero después la bajé porque en realidad era redundar en lo mismo que han dicho las compañeras.
el tema que hay ejercicios aeróbicos justamente para personas mayores. Y yo que tengo una rodilla mala, que aunque todavía no soy tan mayor, yo los hago. Yo hago ejercicios pediátricos en mi casa. Y de verdad que eso a mí me ayuda mucho a liberar el estrés, porque llego con un ánimo, lo hago en la mañana, llego con un ánimo muy diferente a cuando hay semanas que no hago porque estoy con muchas malestar de rodillas, o porque no tengo tiempo, o no me levanto temprano. El ánimo cambia, pero grandemente. El día que hago ejercicio llego con ánimo, con mucha energía, y de verdad que el cerebro para leer, porque me pongo a leer, como que absorbe mucho más. Entonces, muy recomendable el ejercicio que tú decías, María, para la activación del cerebro y el líquido. Ayer estaba leyendo un libro que tenemos acá, que habla acerca de nutrición, y es muy recomendado ese libro para niños. A la hidratación, Es bueno sí. que nosotros, claro, es bueno que nosotros aprendamos acerca de la nutrición, pero también es bueno que le enseñemos a los niños. Y ese libro que está aquí en la biblioteca, yo se lo llevé a mi hija después que yo lo leí, se lo llevé para que ella lo vea, porque tiene poca lectura y mucha gráfica, y te dice cuánto el cerebro necesita de agua para poder trabajar. Y también el otro, que el cuerpo, como funciona con líquido, tú tomes o no agua, el cuerpo la va a sacar igual. De donde sea, de los huesos del cerebro, te va a sacar el agua. Y nos vamos enfermando a causa a veces de no tomar líquido. Bueno, ese es un libro que está aquí en las bibliotecas, es muy interesante, ¿no? Como se lo llevé a la casa a mi hija, no lo tengo para mostrarlo, pero en más de una de las bibliotecas lo deben tener, de nutrición, y ahí hablan bastante acerca del cerebro también. Eso. Sí, ese es un tema, claro, cuando nosotros estamos en situación de equilibrio, cuando hemos hecho nuestros ejercicios, cuando estamos bien hidratados, cuando tenemos una alimentación adecuada, ustedes se van a dar cuenta que nos es mucho más fácil concentrarnos y trabajar. Cuando tenemos el estrés en un nivel adecuado, porque todos vivimos con una cuota de estrés, lo que es normal, el cuerpo está preparado para eso. Pero cuando estamos con alguna preocupación, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, por ejemplo, que estoy leyendo algo y como que no logro retener lo que estoy leyendo y me tengo que devolver. Y es cuando estoy con alguna situación concreta de preocupación, mi concentración baja sosteniblemente y tengo que volver a retomar. O bien cuando uno está muy cansado, muy fatigado, cuando muchas veces por situaciones de trabajo no nos alimentamos bien, también eso afecta directamente a la concentración y al cuerpo en general. Tenemos el mal hábito de no darnos tiempo. Nosotros deberíamos darnos tiempo para nosotros todos los días, 1 hora, por lo menos para preocuparnos de nuestra salud física, de nuestra salud mental, ya sea leyendo, jugando, ¿verdad? Haciendo ejercicio, pero muchas veces el día pasa tan rápido que no alcanzamos y así nos vamos enfermando y nos vamos deteriorando. Por eso es importante preocuparnos de nosotros mismos, de darnos ese tiempo, permitirnos ese tiempo. Ya. Bueno, yo creo que agradecer, si es que no hay más preguntas, agradecer a María Eugenia lo que nos compartió. Importante también rescatar que la lectura compartida, como lo estaban haciendo ustedes en sus clubes de lectura, aumenta el riego cerebral, La irrigación. la irrigación, y van creando Baja neuronas. la hipertensión. Exacto, así que hasta por salud, para mantenernos sanitas y sin enfermedades, conviene leer y compartir las experiencias. Así que yo les agradecemos la participación. Solo faltaron 1, 2, 3 bibliotecas en este encuentro. Le vamos a enviar a través de a los correos este video y también la presentación en PPT, ¿ya? Y nos estamos viendo el próximo mes con otro tema que vamos a investigar. Así que eso, bueno, y acá en el chat libre, la biblioteca de Quillota nos dice que ellos hacen esto con club de lectura infantil y que hacen ejercicios de respiración. Sí, eso es súper Súper bien. bueno.
porque eso les baja la cantidad de azúcar en el cuerpo y además que los mantiene más relajados. ¿Cierto? Ya pues, María Eugenia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chiquillas. Espero que les haya sido significativo y no olviden nunca su reserva cognitiva. Eso, vamos a equipar la casa. Sí, hay que equipar la casa. Chao, que estén súper bien. Chao, gracias. Cuídense. Chao, gracias. Chao, gracias a ustedes, que estén bien.